Hola a todos y todas, bienvenidos a la ayudantía de anemias o alteraciones eritrocitarias. Mi nombre es Manuel González, compañero suyo de sexto, y la idea es que, igual que las ayudantías anteriores, son solo tres preguntas porque es un poco más sencillo este tema, pero es muy importante por la frecuencia que tiene, así que son tres preguntas. La idea es que las lean, puedan contestarlas, pensarlas, y después vamos a repasar un poco de materia. Ya, la pregunta uno dice, paciente de 3 horas de vida, tercer hijo de madre A negativo, que nació por cesárea de urgencia por anemia fetal Apgar 78, que presenta ictericia de piel y mucosas, hepatoesplenomegalia y somnolencia. Al nacer se tomó muestra de sangre del cordón umbilical que reveló que el paciente, o sea, el paciente de 3 horas de vida, es grupo A positivo. Los exámenes de laboratorio muestran un recuento de glóbulos rojos de 2,7 por 10 a la 6 por milímetro cúbico, una hemoglobina de 7,4, un hematocrito de 24%, una BCM de 88, un HCM de 27,4 y reticulocitos del 11%, una bilirrubina total de 12, LDH de 500 y un CUMS directo positivo. Entonces, respecto a este caso, ¿qué afirmación es correcta? Es esperable que la hiperbilirrubinemia del paciente sea de predominio directo. La anemia se podría clasificar como intravascular intrínseca inmunomediada. Si se tomara un examen de orina completa, sería esperable no encontrar alteraciones. O D, lo más probable es que uno o ambos hermanos del paciente sean RH positivos. Entonces piénsenlo un poco, vuelvan a leerlo si quieren. Y la correcta es D. Lo más probable es que uno o ambos hermanos del paciente sean RH positivos. Vamos a ver después por qué. Bueno, este caso es un caso de una enfermedad hemolítica del recién nacido, específicamente por una incompatibilidad de grupo RH, que vamos a ver después qué significa. La A no es correcta porque sería de predominio indirecto, la hiperbilirrubinemia del paciente porque es una anemia hemolítica intravascular. La anemia, la B es incorrecta porque es una anemia extrínseca, porque el problema no está en el glóbulo rojo, sino que está en un proceso inmune que ataca a los glóbulos rojos del paciente. Y la C no es correcta porque al ser una anemia hemolítica intravascular va a haber mayor excreción urinaria de hemoglobina y de siderina. Ya, repasando un poco. Bueno, la anemia se define como una disminución de la concentración de hemoglobina sérica por debajo de los niveles normales, que bueno, eso va a estar determinado por la edad y el sexo del paciente principalmente. Acá tenemos una pequeña tabla que define anemia operacionalmente según la concentración de hemoglobina. En los recién nacidos en general se dice que es menor a 15 gramos por decilitro de hemoglobina, que eso bueno, ya dependiendo de las semanas que tiene, pero en general eso menos de 15 es anemia. En los hombres mayores de 11 años, bueno, digo mayores de 11 años porque en los niños menores de 11 años en general se evalúa según tablas y desviaciones estándares, que no vale la pena ahondar en eso ahora. Pero en los hombres mayores de 11 años se habla que es menos del 13 de gramos por decilitro de hemoglobina. En mujeres mayores de 11 años, que ahí se comienza a hacer la distinción con los hombres, principalmente por el inicio de la menstruación, eh, la anemia se define como una hemoglobina menor a 12 y en embarazadas menor a 11. También vale recordar los valores normales de estos tres parámetros que son los más importantes a la hora de evaluar la serie roja en el hemograma, que es la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos. Y en las mujeres y en los hombres es distinto, principalmente en las mujeres por el sangrado menstrual, que en las mujeres la hemoglobina normal es entre 12 y 16, en los hombres un poco más entre 13 y 18. En las mujeres el hematocrito normal es entre 36 y 45%, en los hombres entre 43 y 53%, y el recuento de glóbulos rojos en las mujeres es normal de 4 a 0 a 5,5. Bueno, que la unidad de medida es por 10 a la 6 por milímetro cúbico, y el hombre es normal de 4,5 a 6. Al final son valores que uno tiene que tenerlos en mente. En general, cuando uno ve exámenes, siempre están los valores de referencia al lado, o se pueden buscar en internet. Realmente no vale mucho la pena recordar estos valores, pero esto sí, saber que en hombres es menor a 13, mujeres menor a 12 y en embarazadas menor a 11. Eso es como algo que hay que memorizarse. Y la clasificación también es importante porque así es como se va a describir después cada tipo de anemia o cada anemia específica, según el origen, congénita o adquirida, que la gran mayoría son adquiridas, porque las congénitas o son fatales en la etapa fetal
o son mucho más raras porque son en general trastornos genéticos. También según la evolución aguda o crónica, según la magnitud del leve, moderada, severa, que vamos a ver después en otra diapositiva cómo se define, si es leve, moderada o severa. Según la morfología, se evalúa el tamaño del glóbulo rojo y la coloración del glóbulo rojo al frotis, que también se puede hacer una estimación en base a algunos parámetros del hemograma que vamos a ver después, que según el tamaño puede ser microcítica, si el glóbulo rojo es más pequeño de lo normal, normocítica, si el glóbulo rojo es normal en tamaño, y macrocítica si es más grande. Y en coloración, las que importan son hipocrómicas, o sea que el glóbulo rojo tiene una coloración más pálida, que es por una menor concentración de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, o normocrómica, es decir, normal. En general, las hipercrómicas no tienen mayor relevancia clínica. Y según la respuesta de la médula ósea, en regenerativa o regenerativa, que al final esto significa que si tenemos una anemia, o sea, una disminución de los glóbulos rojos, ¿cómo responde la médula ósea? Si es capaz de generar nuevos glóbulos rojos o no es capaz de generar nuevos glóbulos rojos. A eso se refiere. Y según el mecanismo fisiopatológico, por supuesto, que es lo que además nos interesa en fisiopatología, que puede ser por menor producción, por una mayor pérdida, hablando de hemorragias, ya sea aguda o crónica, o por mayor destrucción, que al final eso hace referencia a la hemólisis. Y también existen anemias relativas, que no es una anemia verdadera, por decirlo así, que pueden ser como por dilución en las embarazadas, por ejemplo, que aumenta muchísimo la volemia y no se compensa eso con un aumento de los glóbulos rojos, al final va a haber una anemia entre comillas, pero es por dilución. Ese es el ejemplo como clásico. Ahora, un poco de la anemia según la morfología. Bueno, como dije antes, se evalúa el tamaño del eritrocito y la coloración del eritrocito. Esto puede ser en base a estos parámetros del hemograma que vemos acá, que es el volumen corpuscular medio que habla del tamaño, que al final, claro, volumen corpuscular al final es como el volumen del glóbulo rojo, que va a estar hablando del tamaño, la BCM, y la hemoglobina corpuscular media, que habla de la concentración de hemoglobina eh, dentro del eritrocito, que al final es lo que le da el color. Entonces, eso es una forma fácil de recordar que volumen es tamaño y hemoglobina corpuscular al final es la concentración de la hemoglobina dentro del eritrocito. Ahora, bueno, también siempre es bueno saber cómo se calcula, pero en general en los exámenes, en los hemogramas está descrito y ya calculado por la máquina. Pero saber que el volumen corpuscular medio se calcula por el hematocrito por 10 entre el recuento de glóbulos rojos y lo normal es que sea entre 80 y 95. También eso depende un poco del laboratorio, pero como digo, el hemograma va a estar el valor de referencia en general. Y en la hemoglobina corpuscular media es hemoglobina por 10 entre el recuento de glóbulos rojos y lo normal es entre 27 y 34. Entonces, en base a las alteraciones o al valor de estos parámetros o a lo que vemos en el frotis, se puede clasificar la anemia en microcítica, normocítica o macrocítica y por otro lado en hipocrómica, normocrómica. Entonces, la anemia microcítica se define por un BCM menor a 80, que eso, la típica es la anemia ferropénica, pero otras diagnósticos diferenciales que no se nos pueden pasar es la talasemia, que es una hemoglobinopatía, es un trastorno genético, es una anemia congénita, de hecho, que eh, es por una alteración de la cadena globina genética, que hace que los glóbulos rojos sean más chicos y más frágiles. Entonces es una anemia microcítica hemolítica. Y la enfermedad inflamatoria en general se dice que es normocítica, pero como un 15-20% de las anemias por enfermedad inflamatoria pueden ser microcíticas. Al final porque pasan a ser después por como una pseudoanemia ferropénica. Las normocíticas, que es cuando tenemos un BCM entre 80 y 95, la típica es la enfermedad inflamatoria, también la hemólisis, no debería por qué alterar el tamaño de los eritrocitos, una hemorragia aguda, aplasia medular y enfermedad renal crónica, que al final es por un déficit de eritropoyetina, que recordemos que es la enzima que va a estimular la producción medular de glóbulos rojos y que se produce en el riñón. Entonces, la enfermedad renal crónica puede llevar a una disminución de eritropoyetina y anemia, que en este caso sería normocítica. Y la anemia macrocítica es una BCM arriba, por encima de 95. Y la típica es la anemia megaloblástica por déficit de B12 o ácido fólico, pero también puede haber en contexto de hipotiroidismo, daño hepático crónico, síndrome displásicos, que también pueden llevar a una anemia macrocítica. Y en base al
de eritrocitos, están las anemias hipocrómicas, que la típica es la ferropénica, pero también está la talasemia, que no podemos olvidar, y las normocrómicas, que son realmente todo el resto, la enfermedad inflamatoria, hemólisis, hemorragia aguda, aplasia medular, enfermedad renal crónica, las megaloblásticas, síndrome mielodisplásico. Al final, esto nos ayuda a orientar el diagnóstico, pero por supuesto todas estas tienen una forma como de confirmarlo con otros exámenes, pero esto es una buena orientación sobre todo para el estudio que vamos a hacer después. Y también tenemos acá la anemia según la magnitud, que es lo que dije de leve, moderado, severa, o grave realmente se dice, no severa. Que, bueno, la anemia leve es al final la misma definición de anemia, que en mujeres es menor a 12 de hemoglobina y en hombres es menor a 13. Y después la definición de moderada y grave realmente es indistinta entre hombre y mujer, que moderada es menor a 11 y grave es menor a 8. También en algunos lados dicen que grave se define como una hemoglobina mayor a 8 pero sintomática. Por ejemplo, una persona con disnea, palpitaciones, eh, fatiga extrema, también podría como clasificarse en anemia grave a pesar del valor de la hemoglobina. Ya, pero estas son como las definiciones según valor de hemoglobina. Y esto es importante sobre todo para el manejo, porque las anemias graves o las sintomáticas, que se podrían meter dentro de las graves, se manejan con transfusión en general siempre y cuando no sean hemolíticas, porque una anemia hemolítica no se puede transfundir como concepto. Y también están las anemias según respuesta de médula ósea, que al final lo que hablamos de regenerativa o regenerativa, que se define según el índice de producción reticulocitario, que se calcula con el hematocrito y el porcentaje de reticulocitos, que al final en el frotis, o la misma máquina lo puede hacer, pero en general en el frotis se calcula cuánto es el porcentaje de la serie roja que está conformada por reticulocitos, y eso es lo que te arroja el informe del hemograma, y después uno tendría que calcular el índice de producción reticulocitaria, que se calcula como el hematocrito del paciente dividido por el ideal, que es 45%. Eso se multiplica por el porcentaje de reticulocitos que te informa el hemograma, y después todo eso se divide por el tiempo de vida media del reticulocito según el hematocrito, que es esta tabla pequeña que vemos acá. Y al final, si el hematocrito es de 45, se divide en uno, o sea, es eso. Si es 35 se divide en 1,5, si es 25 se divide en 2. Al final es todo un factor corrector para eh, basar la vida media del reticulocito. Y si está en un nivel entre medio, se puede buscar como una vida media entre medio o se puede redondear al más cercano. Y eso va a definir si es una anemia regenerativa o arregenerativa, que el valor, como cambia en base a donde uno lo vea. Por ejemplo, en algunos lados dice que la regenerativa es mayor a 3 y la regenerativa mayor a 2. Entonces entre 2 y 3 es como un entremedio, pero por lo menos en la clase de este año vi que le enseñaron que regenerativa es mayor o igual a 2 y A regenerativa es menor a 2. Entonces quédense con eso porque eso es lo que les pasaron en la clase. Y la regenerativa significa que tengo la anemia, pero la médula ósea es capaz de compensarla o tratar de compensarla aumentando la producción de glóbulos rojos. Entonces, esta anemia no puede ser por menor producción, evidentemente. Entonces, en general es por destrucción aumentada, o sea, por hemólisis o por hemorragia aguda. Estas son las típicas anemias regenerativas. Y las arregenerativas son la anemia que la médula ósea no puede contestar. Entonces, porque hay un problema de base de la médula ósea, o sea que la anemia es por una producción disminuida, ya sea carencial, que es que falta algún sustrato como vitamina B12, como folato, como fierro, o puede ser por aplasia o infiltración de la médula o por un síndrome mielodisplásico. Entonces, esto también es una forma de orientar al final el estudio que vamos a hacer, porque si es una A regenerativa, sé que tengo que estudiar carencial y también hacer un estudio en médula ósea, porque sé que hay algo en la médula ósea que no está funcionando, ya sea porque no tiene sustrato o porque la médula ósea en sí no está funcionando. Y a propósito del caso que acabamos de leer, vamos a hablar un poco de anemia hemolítica, para recordar son anemias normocíticas, normocrómicas regenerativas, porque el problema no está en la médula ósea, sino que en algo que está destruyendo el glóbulo rojo, ya sea algo dentro del glóbulo rojo o fuera del glóbulo rojo, por decirlo así, como vamos a ver después. La definición es una disminución de la hemoglobina sérica por debajo de los valores normales, pero es por una mayor destrucción del glóbulo rojo. La clasificación es importante, sobre todo para orientar el diagnóstico y el estudio. Se clasifican según lugar de la hemólisis en intravascular o extravascular. En general, el extravascular habla de
ocurre en el vaso, no es el único lugar, pero en general es en el vaso, porque recordemos que fisiológicamente los glóbulos rojos mueren en el vaso, son destruidos por el sistema retículo endotelial y en situaciones patológicas esto puede aumentar. Y eso va a ser algunos aspectos clínicos que pueden diferenciar entre si es intravascular o extravascular. Y también según el origen de la hemólisis, ya sea intrínseca, o sea que es un problema del glóbulo rojo que está haciendo que se destruya con mayor facilidad, por ejemplo, una hemoglobinopatía, que es una alteración de la cadena globina del eritrocito, que la típica es la talasemia, que es un trastorno genético congénito, en que el glóbulo rojo es más frágil, más chico, entonces es una anemia hemolítica microcítica, que en general es el diagnóstico diferencial típico de la anemia ferropénica, sobre todo por el perfil del hemograma. También está la alteración de la membrana del glóbulo rojo, una falla enzimática, que al final es que una enzima que permite la sobrevida del glóbulo rojo no funciona, como la glucosa 6-p deshidrogenasa o la piruvatoquinasa, y también puede ser por una alteración del grupo hemo. Y también está la extrínseca, es decir, algo que el glóbulo rojo es sano, es normal, pero hay algo externo a él que está haciendo que se destruya más, por ejemplo, inmunomediada, que es la más frecuente de las extrínsecas, que es por anticuerpos contra antígenos del glóbulo rojo que llevan a su destrucción por el sistema inmune del paciente. También mecánica, que es literalmente el glóbulo rojo choca contra algo y se destruye, que puede ser, por ejemplo, microangiopatías, que como el síndrome hemolítico urémico, en que por la formación de microtrombos, este glóbulo rojo pasa por la microvasculatura, choca contra el trombo y se rompe. O también, por ejemplo, con algunas válvulas artificiales del corazón también puede pasar. También endocarditis infecciosa puede pasar con las vegetaciones, etcétera. Al final es un daño mecánico. También agentes físico-químicos, por ejemplo, la quimioterapia. Y también en infecciones, ya sea por una sepsis, que también puede llevar a una mayor hemólisis o directamente un microorganismo que ataca directamente el glóbulo rojo, como la malaria o la toxoplasmosis. Bueno, y hablando un poco del caso que leímos, la enfermedad hemolítica del recién nacido, entonces es una anemia hemolítica, intravascular, extrínseca, inmunomediada, porque como vamos a ver después, es por anticuerpos que produce la madre contra el feto. Bueno, y un poco de la clínica de la anemia hemolítica, puede ser por mayor destrucción del glóbulo rojo o por mayor producción del glóbulo rojo. Por mayor destrucción es la típica ictericia por hiperbilirubinemia de predominio indirecto, que es indirecto porque la destrucción, por decirlo así, o la formación de la bilirrubina es prehepática. Que recordemos que la bilirrubina se conjuga en el hígado para que pueda ser eliminada, pero como toda esta destrucción y esta gran producción de bilirrubina está ocurriendo antes de que llegue la circulación al hígado, va a ser de predominio indirecto, porque todavía no, el hígado no va a dar abasto para que se conjugue todo. Y en general la ictericia se ve en las intravasculares, porque las extravasculares se ocurre, por ejemplo, en el vaso o en el hígado, tiene su forma de conjugarse y eliminarse. En cambio, si es intravascular, todo esta bilirrubina va a estar libre en el sistema para producir la ictericia, que al final es la manifestación clínica. También aumento del urobilinógeno, que al final eh, es la forma en la que se excreta la bilirrubina, que al final no dará abasto, como dije, por eso va a ser de predominio indirecto. También aumento del LDH, que el LDH es una enzima que está intracelular normalmente y que al final se aumenta la LDH sérica, nos está diciendo que hay células que están muriendo y que están liberando la LDH, que en general está dentro hacia afuera, en este caso son los glóbulos rojos, y específicamente en las intravasculares va a haber aumento de la concentración sérica de hemoglobina, pero de hemoglobina libre, no hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, y eso va a llevar a un aumento de la excreción urinaria de hemoglobina. Entonces, si hacemos un examen de orina completa, vamos a poder determinar que hay hemoglobinuria. En general, de hecho, la orina puede cambiar hasta de color, puede volverse más oscura, y hemosideриnuria, que también eh, es un elemento asociado a todo esto del grupo hemo, de los glóbulos rojos. Y por mayor producción de glóbulos rojos, puede haber una hiperplasia eritroide medular, que eso incluso puede llevar hasta como dolor a la palpación de los huesos o dolor del hueso sin tener que palparlo, porque la médula ósea
sufre hiperplasia, entonces el hueso es un tejido que no se puede expandir, entonces esta hiperplasia de la médula que está dentro de los huesos va a hacer que duela. También reticulocitosis, aumento del IPR, que al final es lo que va a determinar que sea regenerativa. Y en los recién nacidos, por esto mismo de la hiperplasia eritroide, recordemos que en los recién nacidos y en los fetos todavía el mayor productor de glóbulos rojos no es el hueso, no es la médula ósea, sino que es el hígado y el vaso. Entonces va a causar hepatosplenomegalia más que algo en la médula ósea. ¿Ya? Ya. Y vamos a hablar un poco de la enfermedad hemolítica del recién nacido, a propósito del caso. Recordemos que es una anemia hemolítica intravascular extrínseca inmunomediada, que la patogenia es una producción de anticuerpos maternos contra los antígenos fetales, que bueno, estamos hablando obviamente de antígenos fetales de los glóbulos rojos, para que sea una anemia hemolítica, que es principalmente el grupo ABO y el grupo RH, que es cuando se da esto cuando hay incompatibilidad del grupo. La más grave es la incompatibilidad RH, que se da, como dice acá, entre una madre RH negativa y un feto RH positivo, pero también puede haber incompatibilidad ABO, que también da enfermedad hemolítica al recién nacido, pero en general son más leves. En general, puede que también sea muy grave, pero en general la incompatibilidad RH es la más grave. Y lo más importante de esto es que al ser una respuesta inmune, al igual que las alergias, por ejemplo, tiene que haber una sensibilización previa de la madre para que produzca estos antígenos, pues estos anticuerpos, perdón, contra los antígenos de los glóbulos rojos fetales. Ahora, esta sensibilización en general se da un embarazo previo, ¿ya? Y esto es porque la primera respuesta que se monta es de IgM, que la IgM, como es grande, no puede traspasar la barrera placentaria, y la respuesta inmune que se monta después es IgG, que el IgG sí puede traspasar la barrera placentaria. Por eso es que generalmente la sensibilización es un embarazo previo, que por ejemplo este paciente tenía dos hermanos mayores, que probablemente alguno fue RH positivo, y que sensibilizó a la madre, no se manifestó durante ese embarazo, pero ahora que la madre se volvió a embarazar con un feto RH positivo, ya tenía la respuesta, ya tenía la sensibilización, montó una respuesta IgG y se manifestó la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ahora, esto puede ser durante el mismo embarazo, pero es más raro por esto que acabo de explicar. Y además, al final la madre se sensibiliza durante los embarazos, principalmente, bueno, y también durante el parto. Pero lo que importa es cuántas veces ha estado embarazada la madre más que cuántos hijos tiene. Porque, por ejemplo, se puede sensibilizar un embarazo ectópico, un embarazo que termina en aborto espontáneo, también se puede sensibilizar. Entonces puede que la madre diga, no, yo no tengo hijos, pero estaba embarazada dos veces, por ejemplo. Entonces, durante esos dos embarazos se pudo haber sensibilizado. Y, y al final es importante ese antecedente. Este es un pequeño gráfico que muestra lo mismo que acabo de explicar, que tenemos un padre RH positivo, que evidentemente el padre tiene que ser RH positivo, porque recordemos que RH negativo es recesivo. Entonces, para que el hijo sea RH positivo, tuvo que sacarlo a algún lado. Y si la madre es RH negativa, el papá tiene que ser RH positivo. Y que, bueno, tuvo un hijo con la madre RH negativa, el feto es RH positivo, la madre se sensibiliza y durante este embarazo o un embarazo posterior, bueno, acá está la madre sensibilizada, que no se manifestó la enfermedad durante este embarazo, pero si se vuelve a embarazar, ya tiene la respuesta, ya está sensibilizada, puede montar una respuesta inmune IgG y esta sí va a traspasar la barrera placentaria y se va a manifestar la enfermedad. La clínica de la enfermedad hemolítica del recién nacido, bueno, como toda anemia hemolítica, tenemos hemólisis, que podemos detectarlo en un hemograma, o también en la ecografía también se puede ver anemia fetal. Tenemos ictericia a inicio precoz, el feto, el bebé puede nacer con ictericia o se presenta a las pocas horas, que es de predominio indirecto, recordemos que la anemia hemolítica son de predominio indirecto. Tiene patosplenomegalia, recordemos que esto es porque los bebés y los fetos producen los glóbulos rojos del hígado y del vaso, entonces se va a hiperplasear estos tejidos más que la médula ósea, porque todavía la médula ósea no produce los glóbulos rojos. Vamos a tener hidrops fetal, que es una manifestación grave, que es que al final los tejidos del bebé se llenan de líquido, que es bastante mortal esto, y el kernicterus, que al final es
El compromiso del sistema nervioso central en que hay tanta bilirrubina dando vueltas que se deposita la bilirrubina en los tejidos del sistema nervioso central y lleva a compromiso neurológico incluso hasta la muerte. Y el diagnóstico es por clínica, evidentemente de la ecografía. Existen hallazgos que pueden eh, orientar a esto. Después, cuando ya nació el recién nacido, la clínica es evidente. Podemos tomar un hemograma del recién nacido y también pruebas hepáticas, bilirrubina total y directa para determinar que es de predominio indirecto. En general, esto se puede tomar de una muestra de cordón umbilical, también un grupo ABO y RH materno y el recién nacido. Y también existe la prueba de Coombs, que al final es una prueba eh, que se busca ver si existe reacción de los glóbulos rojos ya sea con una muestra de sangre del feto, que es un CUMS directo, o bueno, del bebé, o de la madre, que es un CUMS indirecto que se realiza durante el embarazo, de hecho, que ve si existe una reacción, que si existe reacción eso significa que está sensibilizada la madre ex- o que hubo una respuesta inmune materna contra el feto durante el embarazo. Ese sería el COMS directo. Y aunque es poco sensible, si está, es extremadamente sugerente que esto sea una hemólisis inmunomediada. Y algo importante es que, bueno, esto también se van a ver en Chile, que tanto o sea, desde el primer embarazo de una madre RH positiva con un padre RH, sí, RH negativa, perdón, con un padre RH positivo, se debería hacer una profilaxis, que es una vacuna, o sea, es una inmunización en que se inmuniza a la madre eh, con antígeno D, bueno, perdón, con anticuerpos anti-D, para que si llegara a traspasarse los antígenos del feto, estos anticuerpos se unan a él y eviten que la madre se sensibilice. Pregunta 2, un poco más larga, dice: paciente mujer de 67 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 no insulino requiriente, tabaquismo activo, IPA 25, su fecha de última regla fue a los 52 años. Consulta en el CEFAM por compromiso del estado general grave, palidez, anorexia, episodios ocasionales de palpitaciones y baja de peso, 6% en los últimos 4 meses. Al interrogatorio dirigido refiere a dolor abdominal, constipación de varios meses de evolución, con aproximadamente 2 deposiciones a la semana, sólida, que la describe en cinta, que niega sangrado digestivo, urinario ni genital y niega otros síntomas. Con el examen físico está un poquito hipertensa, un poquito taquicárdica, el resto está normal, mucosas pálidas, uñas quebradizas, taquicardia leve, abdomen levemente distendido, sensible a la palpación difusa, masa palpable en la fosa ilíaca izquierda y el tracto rectal está normal. Y en el laboratorio destaca unos glóbulos rojos de 3,6, una hemoglobina de 8,5, hematocrito de 28%, BCM 77,8, HCM 23,6, un índice reticulocitario de 1,2, una RDW de 20%, unos glóbulos blancos de 9.800, plaquetas de 520 y un test de hemorragia oculta pendiente, que le pedimos, pero no está el resultado todavía. Bueno, respecto a este caso, ¿qué afirmación es correcta? En la cinética de fierro es esperable que haya una mayor concentración de transferrina y una menor porcentaje de saturación de transferrina. El elemento principal en la fisiopatología del cuadro es el efecto de lepsina sobre los enterocitos y macrófagos. El RW elevado puede orientar a anemia ferropénica y anemia por talasemia, o la anemia carencial de la paciente se debe a un síndrome de mala absorción secundario a cáncer de colon. Pausarlo, pensar un poquito, aquí está el caso un poco más chico para que lo puedan volver a leer. Y la correcta es la A. En la cinética de fierro es esperable que haya un aumento de la concentración de transferrina y una disminución de la saturación de transferrina. Vamos a ver después por qué. La B es incorrecta porque esto es una anemia ferropénica, no es por enfermedad inflamatoria. Entonces el efecto de lepsina, claro, lo más probable si es cáncer, va a haber un componente inflamatorio, pero lo que tiene la paciente ahora, que manifiesta, es una anemia ferropénica. Entonces es otro el mecanismo fisiopatológico. El RW elevado orienta mucho a anemia ferropénica, pero no talasemia, porque la talasemia, como un trastorno genético congénito, que todos los glóbulos rojos van a ser iguales, igual de chicos, el RW va a estar normal.
porque el RW es al final como creo que es el rango de dispersión del tamaño de los eritrocitos, algo así es la sigla, que al final habla de la diferencia de tamaños de los eritrocitos. Mientras más alto es que más variables son los tamaños de eritrocitos, que es muy típico de la anemia ferropénica y las anemias carenciales. Pero la anemia por talasemia, como es congénita, todos los glóbulos rojos son igual de chicos. Y la D no es porque si es una anemia carencial es ferropénica, pero se debe a un sangrado oculto crónico y no a un síndrome de malabsorción secundario al cáncer de colon. Creo que el mismo cáncer de colon está sangrando, pero a niveles que no microscópicos, que no detecta la paciente ni el tracto rectal. Bueno, un poco de síndrome anémico en general. El síndrome anémico es el conjunto de signos y síntomas que se dan por la anemia, que pueden ser por mecanismos compensatorios o por la misma hipoxia tisular. Los mecanismos compensatorios está la palidez, porque la anemia va a determinar una redistribución del flujo sanguíneo en que hay una vasoconstricción de los capilares dérmicos, porque se va a favorecer el flujo hacia órganos más importantes que la piel, entonces va a haber palidez. Va a haber taquicardia, soplo sinusal, que eso es porque existe una compensación del corazón en que trata de aumentar el gasto cardíaco, que eso se da por una mayor frecuencia cardíaca, mayor contractilidad y por una disminución de la resistencia vascular periférica. También hay disnea de esfuerzo, que eso es por un aumento de la función pulmonar para compensar la menor afinidad de la hemoglobina a oxígeno, que al final eso va a hacer que, por decirlo así, le sea más difícil al pulmón oxigenar la hemoglobina, por decirlo de una forma, y además por esto mismo de la compensación cardíaca tiene que aumentar el retorno venoso, que eso también tiene que ver con la función bomba del pulmón. Y el dolor de huesos hematopoyético, que eso es por un aumento de eritropoiesis compensatoria, que eso va a llevar a una hiperplasia de la médula ósea, que como dije antes, el hueso no se puede expandir, entonces eso va a llevar a dolor óseo. Y por hipoxia tisular, la hipoxia muscular va a determinar angina de pecho, incluso puede haber un infarto por anemia, que eso ya es más raro, un infarto tipo 2. Puede haber calambres musculares, sobre todo nocturnos, fatigabilidad, y la hipoxia cerebral va a determinar el compromiso del estado general, que es muy importante en las personas con anemia, cefalea, languidez, menor concentración. Entonces, y en la anemia ferropénica hay algunas cosas que se agregan, que es principalmente por este síndrome carencial, que es glositis atrófica, que al final la lengua se inflama, duele, quelitis angular, que es la inflamación como de la comisura de los labios, uñas quebradizas, también pelo quebradizo, pica, que son los antojos inusuales típicos de gente que muerde la almohada, mastica más hielo, come tierra, y anorexia, que eso en general se da más en niños. En este caso, la paciente tenía anorexia más por el cáncer que por el síndrome anémico. Bueno, hablando un poco de anemia ferropénica, recordemos que es una anemia carencial, microcíclica, hipocrómica, arregenerativa, porque el problema está en la producción de los glóbulos rojos, entonces va a ser arregenerativa. La etiología puede ser por disminución de los ingresos, en general por una dieta pobre en alimentos con fierro, por ejemplo los vegetarianos o los veganos mal controlados, las personas que no comen carne por otros motivos. Eh, También puede ser por una alteración de la absorción de fierro, las personas eh, gastrectomizadas, porque se necesita ácido gástrico para poder absorber el fierro. También por aumento de requerimientos, el típico son las personas embarazadas. Y por lejos la causa más frecuente, aumento de las pérdidas por un sangrado crónico. Y ahora, por donde las personas pierden el fierro, los hombres fisiológicamente por sudor, orina, deposiciones. Entonces es muy difícil que un hombre tenga una anemia ferropénica si es que no tiene un sangrado crónico, que puede ser por diversos motivos, generalmente sangrado digestivo, hemorroides, enfermedad inflamatoria intestinal, úlcera gástrica, cáncer, etcétera. Y en las mujeres un elemento muy importante es la menstruación. La persona con dismenorrea, con aumento del flujo de sangrado, de los días de sangrado, mioma, etcétera, pueden llegar a anemia ferropénica y también por sangrado crónico, por las mismas causas, enfermedad intestinal, cáncer, hemorroides, úlcera gástrica, etcétera. Y acá tenemos las etapas de la ferropenia o del déficit de fierro. Bueno, acá tenemos lo normal, después tenemos que comienza a haber un balance negativo de hierro,
después una como eritropoiesis alterada, pero que todavía no llega a ser anemia, y después una anemia manifiesta. Que, bueno, la anemia manifiesta ya es cuando se altera como la hemoglobina en el glóbulo rojo. Y los parámetros como importantes que nosotros tenemos que conocer es la ferritina, que es el marcador de las reservas o del almacenamiento del fierro en el organismo. La capacidad total de fijación de hierro, que al final habla, que también se asocia mucho a la concentración de transferrina, que la transferrina es la molécula a la cual está unida el hierro para transportarse en el organismo. La ferremia, que al final es la concentración de fierro libre en la sangre. La saturación de transferrina, que al final habla de cuánto fierro tiene está transportando la transferrina en el momento en que se toma la muestra. Y la morfología en el frotis, que también es importante porque nos va a hablar de los cambios de la morfología que vimos, lo que es microcítico, hipocrómico, y anisocitosis, que vamos a hablar después un poco de eso. Entonces, la ferritina, que son las reservas de fierro, es lo primero que se altera o que se pierde, y después con el tratamiento lo último que se recupera. ¿Ya? Eso es importante. Y es como lo más importante del diagnóstico de anemia ferropénica, que esté disminuida, porque el gran diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica es la anemia por enfermedad inflamatoria, por ejemplo en esta paciente, pero que por enfermedad inflamatoria, como vamos a ver después, tendría una ferritina aumentada. ¿Ya? Entonces así es como se puede hacer una rápida diagnóstico diferencial. Bueno, en la anemia ferropénica la capacidad total de fijación de hierro y la concentración transferina no están aumentados porque es una respuesta compensatoria que hace el organismo para tratar de transportar más fierro. Como entonces, si yo quiero transportar más fierro, obviamente voy a comenzar a producir más de la molécula que transporta el fierro, que es la transferina. La ferremia va a estar disminuida, evidentemente, y la saturación de transferrina va a estar disminuida porque, aunque el organismo está haciendo el intento de sintetizar más transferrina, no hay fierro en el organismo, entonces la saturación va a estar disminuida. Se habla que está disminuida a menor de 16%. Y bueno, como dije antes, la morfología va a ser microcítica, hipocrómica, y la anisocitosis quiere decir que hay glóbulos rojos de distintos tamaños, o sea, un aumento del RW, que eso es bien típico de la anemia ferropénica, que en general no se habla, pero permite hacer un buen diagnóstico diferencial, porque en general no está aumentada ni en enfermedad inflamatoria ni en talasemia, que la talasemia es como el gran diagnóstico diferencial de anemia microcítica. Entonces es una buena forma de diferenciar las distintas entidades clínicas. Bueno, y unas palabras de anemia por enfermedad inflamatoria. Es una anemia que en general es leve, pero puede ser moderada, puede ser hasta grave, que es normocítica, normocrómica en la mayoría de los casos, pero recordemos que un 15-20% puede ser microcítica, hipocrómica, y arregenerativa porque también tiene que ver con la producción de glóbulos rojos. Entonces, bueno, como dice su nombre, enfermedad inflamatoria, empezamos con un proceso inflamatorio, que bueno, en general es crónico, para que se pueda producir esta anemia, que tenemos la interleuquina 1, que es una de las moléculas más importantes de la inflamación, que va a actuar a nivel del hígado. Eso va a hacer que, como reactante de fase aguda, va a liberar hepcidina. La hepcidina se va a unir a la ferroportina y la va a inhibir. La ferroportina es una molécula, no le llamaría enzima, pero es un transportador de membrana celular, que es el que transporta entre el intra y el extracelular el fierro, que es importante en dos células, que son los enterocitos, que la inhibición de la ferroportina va a hacer que se absorba menos fierro en el intestino, y también va a hacer que los macrófagos, que es uno de los mayores reservorios de fierro del organismo, no pueda salir este fierro de los macrófagos. Entonces va a haber un secuestro de fierro de los macrófagos, y eso al final va a determinar que hay una disminución en la ferremia. También esta interleuquina 1 va a afectar en el riñón, va a hacer que la eritropoyetina, que recordemos que se sintetiza en el riñón, se inhiba su síntesis. Entonces todo eto va a determinar estas tres cosas, que son el diagnóstico, o sea, cómo se hace el diagnóstico de anemia por enfermedad inflamatoria, que es ferritina aumentada. ¿Por qué? Porque las reservas existen, pero como por esta inhibición de la ferroportina no pueden ser usadas.
una ferremia disminuida por una menor absorción de fierro y por un secuestro del fierro por los macrófagos, que eso va a determinar también una captación de fijación total de fierro disminuida, porque, porque si, claro, porque la ferritina existe, entonces el cuerpo dice, tengo fierro, entonces no existe esa señal para que se produzca más transferrina y por ende mayor captación de fijación total de fierro. Esa es otra forma de diferenciar la anemia ferropénica, porque el gran sensor del organismo para determinar si existe fierro o no es la ferritina más que la ferremia. ¿Ya? Bueno, y la pregunta 3 dice, paciente masculino de 42 años con antecedente de isquemia mesentérica con resección de segmento de ileón distal hace 6 años, consulta en el CEFAM por compromiso del estado general grave, palidez, episodios de palpitaciones que se han sumado parestesias en extremidad inferior hace 2 semanas. El interrogatorio dirigido refiere 4 episodios de epistaxis y aparición de petequias en el tronco y extremidades superiores en el último mes. Al examen físico destaca palidez de piel y mucosas, lengua papilada y disminución en la fuerza y sensibilidad de las extremidades inferiores. Los exámenes de laboratorio muestran glóbulos rojos 2,9, hemoglobina 9,2, hematocrito 32%, BCM 110, HCM 31,7, índice de reticulocitario de 1,4, RW de 12, glóbulos blancos de 3.500 con neutrófilos hipersegmentados al frotis y un recuento de plaquetas de 60.000. Respecto a este caso, ¿qué afirmación es incorrecta? El manejo más adecuado es suplementar B12 más ácido fólico. Si se administra factor intrínseco exógeno, sería esperable que se revierta el cuadro. En el perfil hepático sería esperable encontrar hiperbilirrubinemia leve de predominio indirecto y sin tratamiento el paciente podría evolucionar con psicosis y trastornos del equilibrio. Hacerlo un poco, pueden pausar, volver a leer. Y la respuesta es B. Esa es la incorrecta. Si se administra factor intrínseco exógeno, sería esperable que se revierta el cuadro y eso es falso, porque si el problema es de malabsorción, que es lo que estamos sospechando acá, aunque tenga el factor intrínseco y lo más probable lo tiene, no se está absorbiendo la vitamina B12. Bueno, hablando un poco de anemia megaloblástica, recordar que es una anemia carencial, que es macrocítica, normocrómica, arregenerativa, porque el problema está en la producción. Y por la definición es una anemia por alteración de la síntesis de DNA, ese es un mecanismo fisiopatológico, caracterizado por una menor producción de glóbulos rojos que son ovalados y anormalmente grandes, que eso podemos verlo al frotis y también con una elevación de la BCM. En general, sobre 120 es mucho más categórico de anemia por déficit de B12 o ácido fólico, en este caso era 110, pero también está elevado. La etiología es por un déficit de vitamina B12 o ácido fólico, por lejos la causa más frecuente, pero también puede ser por anomalía en el metabolismo de estos dos sustratos, entonces puede que estén, o sea, que haya suficiente vitamina B12 o ácido fólico, pero no se pueda metabolizar bien, y por eso está alterada la síntesis de DNA. También trastornos congénitos de la síntesis de DNA, en general por fallas enzimáticas, o por fármacos que inhiben esta síntesis de DNA. Y la clínica, bueno, es un síndrome anémico y algunas cosas particulares de la anemia megaloblástica, glositis con lengua de papilada, típica de la lengua atrófica, sin papilas gustativas, lisa. Síntomas neurológicos, que en general es por déficit de vitamina B12, que puede iniciar por una neuropatía periférica, pero puede llevar a desmielinización, síntomas de trastornos del equilibrio, hasta una psicosis, demencia, eh, que todo es por déficit de B12. Un hemograma característico que es la anemia macrocítica normocrómica regenerativa con macrocitos ovalados, que son estos que vemos acá, son glóbulos rojos grandes, ovalados, y neutrófilos hipersegmentados, que también son típicos de la anemia megaloblástica. También una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, que es leve en general y es por una eritropoiesis ineficaz, que al final son glóbulos rojos que se producen mal o dañados, que son particularmente frágiles, que se liberan de la médula ósea y al tiro se rompen, entonces hay un proceso de hemólisis, pero que en general no produce ictericia, porque la hiperbilirrubinemia no es muy alta, pero puede llegar incluso hasta producir ictericia. Y los casos severos pueden causar pancitopenia, porque al final la síntesis de DNA va a hacer que se altere la producción no solo de los glóbulos rojos, sino también de los glóbulos blancos y también los megacariocitos, perdón, que van a producir las plaquetas. Entonces, casos graves, como este, puede causar pancitopenia,
y los niveles séricos de B12 y ácido fólico van a estar disminuidos si es que esta es la causa. Hablando un poco del metabolismo de B12 y ácido fólico, en este caso era bien importante conocer la absorción de estos dos componentes. Bueno, está en los ingresos a través de los alimentos y en el estómago, en las células parietales del estómago, se va a producir este factor intrínseco que es muy importante para la absorción de vitamina B12. Entonces, después en el intestino delgado, el folato se absorbe en el yeyuno, principalmente también un poco en el duodeno, y la vitamina B12 se absorbe en el ilion distal, que recordemos que este era el segmento que le habían resecado al paciente del caso, y que para la absorción, además de que tiene que haber ilion distal indemne, tiene que haber factor intrínseco que se sintetiza en las células parietales del estómago. Entonces, ahí podemos ver varios puntos en los que puede estar afectada la absorción de vitamina B12 y determinar un déficit de vitamina B12, como vamos a ver después. Y esta pequeña tabla resume varios aspectos importantes. El primero es los alimentos donde se puede conseguir la vitamina B12 y el ácido fólico, la vitamina B12 productos de origen animal. Entonces las personas vegetarianas, veganas, mal controladas, a la larga pueden desarrollar una anemia por déficit de B12. Y el ácido fólico está en verduras, frutas, levadura, que en general es más difícil de ver solamente por una dieta pobre como en estos alimentos, pero un caso típico de déficit de ácido fólico son las personas alcohólicas. Los depósitos corporales son mucho más en ácido fólico, pero el ácido fólico también se usa mucho más. Entonces, por eso es que dice que en general este depósito corporal es suficiente para 3 meses de ácido fólico, por eso es que las embarazadas tienen que suplementarse con ácido fólico porque aumentan los requerimientos y rápidamente estos depósitos se ocupan. Y los depósitos de vitamina B12, si bien son menores, lo que se necesita de vitamina B12 también es menor, entonces es suficiente para 2 a 4 años. Por eso es que en general las personas vegetarianas, veganas o que cambian la dieta, eh, no presentan estas manifestaciones hasta varios años después. También el lugar de absorción, como dijimos antes, la vitamina B12 ilion distal, el ácido fólico duodeno y yeyuno, principalmente el yeyuno. Los niveles séricos normales son estos, que pueden servir de referencia para eh, confirmar el diagnóstico con exámenes de laboratorio. Y estas son las formas terapéuticas, que al final esto es vitamina B12 exógena y esto es ácido fólico exógeno, pero que lo importante de estos casos es que ante la duda, que en general no va a quedar la duda, porque es bien raro que se pida niveles de B12 y ácido fólico, se recomienda suplementar ambos. Onda, si yo encuentro una persona muy sugerente de anemia megaloblástica, es mejor suplementar B12 y ácido fólico, porque si solamente doy ácido fólico, la persona va a mejorar algunos síntomas del síndrome anémico, pero eso va a dar una falsa sensación de tratamiento y eso puede enmascarar o incluso empeorar la neuropatía, que al final es la cosa, al final es la manifestación más grave del déficit de B12, porque puede llevar a desmielinización, psicosis, demencia, neuropatía periférica. Entonces, siempre es mejor suplementar ambas. Ahora, ¿cuáles son las causas de déficit de B12 y de folato? Bueno, las causas de déficit de folato son un aporte insuficiente, por ejemplo, una dieta pobre en vegetales, que realmente es bastante poco frecuente, o alcoholismo, que eso es bastante más frecuente en la práctica clínica. También por menor absorción, esteatorrea, también el consumo de anticuerpos, como de anticonceptivos orales, y también síndrome de intestino corto, por ejemplo, si lo que se hubiera resecado fuera yeyuno, o el segmento comprometido por una enteropatía, por ejemplo, fuera yeyuno, tendría una mala absorción. Inhibidores metabólicos, el típico es el metotrexato, mala absorción congénita hereditaria de folato, que es un trastorno genético, y aumento de los requerimientos, por ejemplo, en el embarazo. Y las causas de déficit de B12, ausencia o disminución del factor intrínseco, que es típica de la anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune que ataca las células parietales del estómago, que son las que producen el factor intrínseco. Entonces, al destruirse estas células, también disminuye considerablemente la producción de factor intrínseco y eso va a determinar que se tenga que suplementar la persona con B12 toda la vida por vía parenteral, porque obviamente si yo lo tomo oralmente no voy a poder absorberlo.
También puede ser por aporte insuficiente, que en general son dietas vegetarianas o veganas mal controladas. También el síndrome de intestino corto, como era el caso de este paciente, que es cuando se reseca el ilion distal, un segmento del ilion distal, o una enteropatía que afecta el ilion distal, por ejemplo, una enfermedad celíaca, enteritis infecciosa crónica, fístula enteroentérica. Y para terminar, explicar un poco qué es el test de Schilling, que es algo que se usa poco en la práctica clínica, es más que todo especialista, pero que es muy útil a la hora de distinguir cuál es la causa del déficit de B12 o de la causa de mala absorción de B12 realmente, que consiste en dos etapas. La primera etapa es que se administra oralmente B12 marcada con un radioisótopo, que vamos a poder detectar, y después de la administración oral, después de 2 a 6 horas, se administra vía intramuscular suficiente cantidad de B12 para saturar la transcobalamina 2, que es un transportador de B12, para que después lo que se consumió oralmente pueda ser excretado por vía urinaria. Y después lo que nosotros vamos a hacer es, por recolección de orina 24 horas, vamos a detectar si se excretó esta B12 marcada con radioisótopo en la orina, y si no se detecta B12, orienta que hay un trastorno de absorción. Evidentemente, porque si yo esta B12 marcada la consumo por vía oral y después no lo detecto en la orina, es porque no la absorbí. Y ahora la segunda etapa, entonces la primera etapa solo nos determina si es por absorción o por no absorción, el déficit de B12. Y la segunda etapa nos va a determinar qué es lo que está alterado para que no se esté absorbiendo, si es que es un problema de factor intrínseco o es un problema del intestino. ¿Y cómo se hace esto? Consiste en el mismo proceso, o sea, esto mismo, pero que cuando yo doy el B12 oral, le agrego factor intrínseco también. Entonces, si al agregar factor intrínseco, si se detecta B12 marcada en la orina, significa que lo que está causando la anemia megalobástica es que hay una ausencia o una disminución del factor intrínseco. Y así se puede tratar con B12 parenteral, por ejemplo. Y si no se detecta B12 marca en la orina, aún dando factor intrínseco, es porque el problema está en el intestino, ya sea una enteropatía o un síndrome de intestino corto como el de este caso. Entonces, en este caso, el paciente tendría un test de Schilling negativo, es decir, que no se detecta B12 marcada en la orina en ninguna de las dos etapas. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por ver la ayudantía. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el Instagram de esta ayudantía o de cualquier otra cosa de la materia. Mucho éxito.